Amén, gloria al Señor. Pues vamos a comenzar, hermanas, nuestro estudio de Encontrando a Jesús en. Hoy vamos a terminar la, la clase en cuanto al paralelismo que existe entre las plagas de Egipto y las plagas venideras, como Moisés es un prototipo de la liberación que Jesús hace en nuestras vidas, no solamente a nivel espiritual del pecado, de Satanás, pero de las consecuencias de el sufrimiento que viene a la tierra, ¿no? Los juicios de los cuales el Señor nos liberta, ¿no? Y la semana pasada estudiamos cómo, déjenme poner aquí, se asemejan los castigos para Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas con los castigos que se verán en el mundo a nivel global, como Dios permite, ¿no? Que la maldad eh, del hombre llegue a la cima, ¿no? Y las consecuencias de esa maldad, ¿no? Ya Dios permite que el hombre vea lo que es el hombre capaz, ¿no? Y la destrucción que viene. Pero quisiéramos reiterar que el creyente, ¿no? Dice primera a los Tesalonicenses 5, del 1 al 11, ya lo leímos, esto dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Básicamente, déjeme parar aquí, y empezar otra vez. Básicamente el mundo busca una solución humanista sin Dios, quiere gobiernos donde Dios no influencie, ¿no? Y dirán, va a haber paz, estamos haciendo alianzas. Sabemos que por las escrituras nos revela que este hombre que va en contra de Dios, la Biblia lo denomina el anticristo, eh, proclamará paz en el mundo, ¿verdad? Un sistema diferente sin Dios. Pero cuando estén hablando de eso, de paz y seguridad, entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vendrán guerras de todas maneras, aunque busquen la paz. Sin Dios no hay paz, dice las escrituras, y viene destrucción repentina, ¿no? La Biblia habla de 9 guerras a finales, ¿no? Y muchos estamos familiarizados más con la guerra del Armagedón, pero hay otras guerras que se anuncian que viene, ¿verdad? Y el Señor permite que todo esto se dé para que vea el hombre, el ser humano, que ellos no tienen la solución, ¿no? Y dice, por eso dice, más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros no vamos a pasar por esto. No va a ser un evento que nos sorprenda. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Dice, y este es el versículo más importante de este tema. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira o para sufrimiento, de pasar por esa etapa, ¿no? De esa gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En otras palabras, ni vivos ni muertos, si estamos en la fe de Jesús, vamos a pasar por esta o estamos señalados, estamos apuntados para escapar de estas cosas. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En otras palabras, esta es lo que se conoce como la esperanza bienaventurada, que el Señor nos saca y escapamos de
de este tiempo de guerras y de muerte y de sufrimiento de plagas, es como lo denomina las escrituras. Así que para recapitular, vimos la semana pasada que así como con Moisés, las 10 plagas de Egipto, las nombramos, este es el orden, las que marcado con amarillo son plagas que se repiten, pero a nivel global, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Egipto, el río Nilo se convirtió en sangre. En el caso de las plagas que vendrán, va a ser a nivel global. Y vimos aquí, por ejemplo, no fue las trompetas, sino en las copas. Aquí las 7 copas, vimos esto de la segunda copa. Explicamos, ¿no? Que son términos hebreos, ¿no? Lo que se está comparando eh, estos castigos, ¿no? Como las trompetas siempre anunciaban algo, las copas, ¿verdad? Es como eh, en relación por ejemplo, lo que el rey hacía, el rey tenía la autoridad, ¿verdad? De tomar las copas, ¿no? Y son términos o idioma simbólico hebreo, ¿no? Y la segunda copa, hablamos de las 7 trompetas, la última trompeta abre las copas de la ira como se las conoce, ¿verdad? Entonces la segunda copa dice, la segunda copa se vierte en el mar y lo convierte el agua en sangre como de muerto, dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. Un tercio de la vida marina ya había muerto al sonar la segunda trompeta. O sea, en la segunda trompeta también se habla de la sangre en el mar y la tercera parte de lo que vivía muere con la segunda trompeta, pero ahora con la segunda copa eh, se termina de morir todo lo que está en el mar. Eso está en Apocalipsis 8:9. Dice, y ahora el resto de la vida marina ha desaparecido, los océanos están muertos. Imagínense qué terrible, ¿no? No tener acceso al agua, o ver la belleza del mar, todo está contaminado, todo se muere. Y esto me recuerda a una hermana que nos escucha desde Chile, Elenita, preguntó, dice que quería saber de dónde, qué maestros escucho o cómo, de dónde se saca. Y me parece que hice la referencia de John Corson, John Jon Courson, se escribe John Corson, es un pastor que es de las Calvary Chapel, muy ungido, un maestro excelente. Y me recuerdo, él explicaba cómo los efectos de una bomba nuclear, cómo causa que, científicamente lo explicaba, ¿no? Ese hongo que sube de químicos, que a veces se ve como una nube, ¿verdad? Causa que haya ciertos cambios atmosféricos y causa que caiga un granizo, que se congele y causa algunas de las cosas que nosotros leemos, estas descripciones de el granizo que cae mezclado con sangre, la contaminación en el mar que se habla en Apocalipsis. Él explica que bien pudiera ser los efectos de guerras nucleares, ¿verdad? La contaminación del mar, ¿no? Que cómo causa, eh, habla la Biblia en Apocalipsis, ¿no? Que cae como una roca, que amarga el mar, ¿no? Y lamentablemente los hermanos que a veces hago referencia no tienen los mensajes traducidos. Si usted es bilingüe, puede escuchar ahorita un pastor que es de gran bendición para influencia en las enseñanzas de cuanto a Apocalipsis y lo que tiene que ver con la profecía de los últimos tiempos. Es un pastor que se llama Andy Woods, así como madera, Woods, Andy Woods. Él es un pastor en Sugarland, se llama la ciudad. Si usted es bilingüe y puede entender el inglés, es un excelente expositor de la palabra.
lo recomiendo grandemente. Recientemente, justamente la semana pasada, recibí un libro que ordené. A todos estos pastores los conocí a través de conferencias que ha auspiciado a la iglesia donde asisto, y me tocó traducirles en alguna ocasión. Hay un ministerio, el que organizaba estas conferencias proféticas se llama Hope for Today, Esperanza para hoy, organizado por el hermano David Hawking. Él es el que invitaba a toditos estos predicadores de gran renombre y conocimiento en cuanto a las cosas proféticas y de alguna manera han influenciado en, en mis enseñanzas también. Y este libro, por ejemplo, lo recomiendo, está en inglés, solamente no lo han traducido todavía, pero es del el doctor David Reagan, Reagan se escribe. Este libro habla de las 9. A ver, déjeme ver si lo puedo voltear. A veces el Facebook voltea el, el, aquí lo pueden ver. Aquí está el hermano David Reagan. Aquí para los que están en ese David Reagan. Este libro se titula Nueve guerras de los últimos tiempos. Las 9 guerras de los últimos tiempos y está muy, muy interesante. Pero como digo, la gran mayoría no tiene ministerios en español. Un hermano que influencia mucho las enseñanzas es el hermano Amir Sarfati. Él sí tiene sus mensajes traducidos o con subtítulos en español. El nombre Amir, así como se escucha, Amir, Amir Sarfati, se escribe T de Tomás, S-A-R, Sarfati. Fati, Amir Sarfati, si lo pueden buscar en el Telegram, él nos mantiene informados de los acontecimientos mundiales al día, ¿no? Tanto políticamente, religiosamente. Es un excelente maestro, Amir. A él también me ha tocado, por la gracia del Señor, traducirle. Y a otro hermano que conocí a través de estas conferencias fue el hermano Ed Heinzen, que el Señor se lo llevó el año pasado. Ed se escribe E de Eduardo y D de David. Ed Heinzen, Hinson. Hindson. Heinzen. Él fue uno de los grandes expositores, tiene como 40 libros escritos acerca de los eventos proféticos y no sé si los tenga en español, pero eh, pueda que sí. Él fue el decano de la Universidad de Liberty y tiene gran influencia en el campo de enseñanza de las cosas finales. Y por último, otro hermano que ha influenciado en cuanto a lo que tiene que ver con la hermenéutica y la eh, 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 interpretación de las escrituras es el hermano Jacob Prash. Jacob Prash, Prash, Prash. Él es un judío creyente, igual que Amir es un judío creyente, y ellos traen la influencia del conocimiento hebreo y la cultura hebrea, todo es una visión diferente al gentil. Pueden entender lo que los discípulos hebreos, judíos, ¿no? Entendían de las profecías pasadas y pues amplían mucho el conocimiento. Pero todo esto para contestar a Elenita la pregunta desde Chile de acerca de los maestros y pastores, líderes que han sido de bendición para mi vida en cuanto al campo profético, ¿no? Así que como les digo, si es bilingüe se puede beneficiar de estos ministerios, si no, pues yo les ayudo trayendo un poquito de lo que ellos enseñan, incorporándolos en las enseñanzas. Pero de John Corson fue el pastor John Corson el que, am, y no solamente leyendo al hermano David Reagan, concuerdan, ¿no? Que muchos de estos eventos apocalípticos, eh,
bien pudieran ser consecuencias de guerras nucleares. El hombre ambicionando, el hombre convulsionando y yéndose en contra de Dios, pues causan caos. Donde no está Dios, hay tinieblas, hay egoísmo, hay envidias, ¿verdad? Y dice, la guerra siempre está en el corazón humano por el pecado. Adán y Eva empezaron la guerra de los sexos, ¿no? Desde que entró el pecado, hay esa eh, inconformidad, esa lucha entre uno y otro, y eso se va extendiendo, ¿no? Entre las comunidades, entre los países, naciones, y pues el mundo va a terminar en, en caos, ¿no? Ahí viene el Señor Jesús a restaurar lo que el ser humano provoca, ¿no? La destrucción de la tierra. Y pues vimos esto, ¿no? Las plagas, cómo se propagan, la muerte, la destrucción de la naturaleza se propaga, ¿no? Y nos quedamos en la última, lo que hice en esta ocasión fue subrayar las plagas que se repiten, la sangre en los mares, en los ríos, las úlceras que aparecen, el granizo que cae, las langostas y las tinieblas, ¿no? Y así como Moisés fue usado por Dios para proteger al pueblo de Israel, el Señor Jesús es el libertador de sus hijos, ¿no? De todas las naciones. Quería leerles el versículo que, miren, aquí en Éxodo capítulo 9, desde el 25 al 35. Dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea, hubo un milagro, ¿no? De que el granizo cayó por todos lados, menos en la tierra donde estaban los hijos de Dios. Y todo esto apunta, ¿no? A la protección que el Señor hará para sus hijos, ¿no? Los creyentes, en la fe de Cristo, estarán en un lugar protegidos, ¿no? Sabemos que el Ujú, Señor nos saca, nos lleva para que sus hijos no experimenten el sufrimiento que viene como consecuencia de la necedad, del rechazo a Cristo, a Dios, ¿verdad? Miren el versículo 27. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia. Muy interesante porque si la plaga denomina como que es de granizo solamente, pero no solamente granizó, sino que había lluvia y truenos, ¿verdad? Y eso sí se compara con el apocalipsis de las plagas que vienen mundiales, y ahorita vamos a verlas. Dice, que la lluvia ya no cayó más sobre la tierra, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿cuál es aquí está la séptima copa? Es el paralelismo, ¿no? Que hay entre esta historia de las plagas y el futuro am, caos que viene a la tierra. Dice, la séptima copa se vacía en la atmósfera. Una fuerte voz en el cielo dice, hecho está.
La séptima copa produce relámpagos y un terremoto tan fuerte, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Jerusalén se divide en tres partes y las ciudades del muro se derrumban. Las islas se inundan y las montañas desaparecen. Imagínense ese, un cataclismo en sí de destrucción, que para que los montes caigan y las islas se desaparezcan, ¿verdad? Y aquí dice Apocalipsis 16:21, granizo gigante, cayeron grandes granizos sobre la gente, parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos. Los que estaban siendo juzgados blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ven, Ujú. muy similar. Así que siempre en la palabra es importante notar esto, que habla de algo acerca de la persona de Jesús, lo que Él hace por nosotros, lo que lo revela a Él, estas historias. Y sabemos que Dios está juzgando ¿dónde está? A dioses paganos. Aquí les puse uno acuérdense en que los egipcios adoraban a diferentes dioses, ¿verdad? Adoraban al sol, adoraban a los animales como los becerros, los toros, las ranas, adoraban al hombre. El faraón representaba un dios, y adoraban también a las esferas celestiales, el sol, la luna, la oscuridad. Por ejemplo, lo que está haciendo Dios aquí es diciendo, yo soy el Dios verdadero, el que tiene control sobre el sol, él tiene control sobre el mar, sobre la naturaleza, ¿verdad? Y los que ustedes creen que son sus dioses, no pueden contra mi poder, ¿verdad? Y lo va a volver a hacer, ¿no? El hombre se adora a sí mismo. En el último gobierno donde va a haber el levantamiento de la exaltación del hombre, del ser humano, ¿no? El hombre pensando que puede cambiarse a sí mismo, cambiar lo que se le antoja, ¿no? Cambiar los diseños que ha puesto Dios. Dios va a irse en contra de sus dioses, ¿verdad? Como en Egipto, Dios se fue en contra de los dioses paganos. En un futuro, el Señor se va a ir en contra de los dioses que el ser humano se hace, ¿verdad? En este caso, el hombre, el ser humano se exalta a sí mismo, entonces vienen úlceras contra el ser humano, ¿verdad? No como las úlceras malignas a los animales, sino las úlceras a, al hombre. Vamos a leer eso. Aquí leímos de las langostas. Aquí está lo de los relámpagos y los truenos que hablan. Vamos a ver aquí. Los 24 ancianos dicen, ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Eso está en Apocalipsis 11:18. Se acaba ya la gracia, el límite de paciencia de Dios en querer otorgar salvación al ser humano. Esta gente no quiere saber nada de Dios. Entonces, obviamente Dios está a punto de terminar con las cosas de una vez por todas al sonar la séptima trompeta. El templo de Dios se abre en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces y truenos. Ahí está esa am, similitud con Egipto, ¿no? Se escucharon los truenos y como voces de Dios, dice truenos de Dios. Estaba leyendo el original, lo que significa truenos en el hebreo es como una voz, como que Dios está alertando, está anunciando. Siempre en medio de sus juicios hay la oportunidad de que se reflexione, se cambie, pero el ser humano no quiere oír. Dice, así terminan los 7 juicios de las trompetas. Todo está listo para los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Estos ángeles están de pie dentro del templo que ahora está abierto, listos para dar un paso adelante y traer los juicios finales
sobre la tierra. Entonces ya hablamos de la sangre. Vamos a hacer referencia a dos más, que es las úlceras malignas y pestilentes, que en Egipto afectaron a los animales y a los hombres también, al ser humano. Los primeros ángeles derraman la primera copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta plaga se dirige a los que se han comprometido con el anticristo. Los santos de la tribulación no se verán afectados por estas úlceras. Hablamos un poquito de las diferentes categorías de santos, ¿no? Los santos de la iglesia, los creyentes en Cristo que salimos, los santos del Antiguo Testamento, los santos en este caso de la gran tribulación tampoco van a sufrir estas plagas. Ya vimos el mar convertido en sangre, los ríos y los manantiales también se convierten en sangre, y el ángel a cargo del agua dulce, del agua dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Las esferas celestiales saben la historia de la humanidad y cuánto esfuerzo ha hecho Dios por alcanzar a alcanzarnos, ¿no? A los perdidos, cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia. Y los ángeles han visto todo esto, ¿no? Y han visto cómo el ser humano rechaza o pisotea la sangre de Cristo, es el término que se usa, ¿no? Y ellos dicen: es justo que les des lo mismo que ellos han causado, ¿no? Han causado el sufrimiento de todos los mensajeros que has mandado, incluyendo a tu hijo, ¿no? El mensajero máximo de amor y de perdón fue nuestro Señor Jesús, y aún a él el mundo ha rechazado, ¿no? Y lo consideran justicia, ¿no? Lo que el mundo considera a veces injusticia de parte de Dios, desde las esferas celestiales se ven como lo apropiado, ¿no? Esto es justo, dice que el hombre eh, experimente lo que ha causado a la creación de Dios y lo que ha causado a los mensajeros de Dios. El altar en el cielo responde: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, ¿verdad? Es justo, esto es verdad, ¿no? Que acabe la historia de la humanidad así, porque ya les has dado siglos y siglos y milenios de oportunidades, y el ser humano no, simple y llanamente no quiso eh, ver a Dios como lo que es, ¿no? El único Dios verdadero, el Rey y Señor de todo. Así que la otra, aquí vamos a ver estas dos, lo que es las tinieblas y el granizo otra vez con los relámpagos, que es similitud con lo de Egipto. Dice: la quinta copa, la quinta de las siete copas hace que el reino de la bestia, ese es otro nombre que se le da al anticristo, se sumerja en gran oscuridad. Algo interesante, en Egipto, el faraón era como un dios, ¿verdad? Y el hecho de que él no puede controlar que haya luz, que haya estabilidad en su gobierno, probaba que no era Dios, ¿verdad? Dios tenía el control de todo, ¿no? Igual en el gobierno del anticristo, el anticristo cree que él es la solución para el mundo. Tiene la solución económica, tiene la solución política, tiene la solución religiosa, según él. Y el Señor le va a mostrar que él no tiene control de nada, y por eso dice: este juicio es específico contra el gobierno de la bestia, el anticristo. El dolor y el sufrimiento de los malvados se intensifican, de modo que la gente se muerde la lengua en agonía. Aún así, los seguidores del anticristo no se arrepintieron de sus obras. Hace poco, recientemente, el pastor hizo referencia a un jugador americano de fútbol americano que había pagado grandes cantidades de dinero para experimentar algo diferente. Ya saben, los ricos no saben en qué gastar el dinero. Hace poco murieron billonarios pagando $250,000 para que los lleven
submarino pequeño a ver el Titanic y explotaron allá, pero este jugador de fútbol había pagado para experimentar algo que los llevan a un hotel equipado para que no puedan ver nada. Está los cuartos diseñados de una manera que no entra luz y están en tinieblas por 7 días. Y dice que eso hace experimentar el cerebro cuando no ve luz. Es como que pasara por como un proceso de droga, ¿verdad? Empieza a experimentar cosas extrañas, se abren portales espirituales y él quiso experimentar eso. Y dice que mucha gente prácticamente casi se vuelve loca cuando está expuesto a las tinieblas mucho tiempo. Es algo horroroso en sí, pero hay gente que quiere experimentar algo diferente, no sé, no encuentran satisfacción en nada y no les importa pagar cientos de miles de dólares para que los hagan sufrir con tal de experimentar alguna emoción. Y eso me recordaba cuando estaba leyendo esto, ¿no? La agonía, porque cualquiera diría que tiene, ¿cómo, por qué sufrir, ¿no? Si uno está con los ojos cerrados, experimentar descanso, pero Dios pone parámetros, ¿no? Hay cierto tiempo, todo es perfecto en el diseño de Dios. No fuimos creados para vivir en oscuridad. Am, la luz combate ciertas bacterias, hay cosas que no entendemos que están diseñadas de esa manera porque Dios sabe todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es interesante notar que las tinieblas como castigo es algo tan tremendo, ¿no? Que causa agonía en la gente que se muerde en la lengua del dolor. Es algo físico, psicológico, ¿no? Espiritual, ¿verdad? Pero es parte de las consecuencias del pecado, ¿no? Vámonos acá a la séptima copa, que es la última. Acuérdense, están las copas, perdón, las trompetas primero. No, primero los sellos, los 7 sellos, y vimos que en los 7 sellos no hay paralelismos con la historia de Egipto, pero desde que empiezan las trompetas y las copas, ahí encontramos estas similitudes entre la historia de Egipto con lo que va a pasar al final. Entonces, es prácticamente un resumen de cómo se desenvuelve lo que Juan vio en el Apocalipsis al final. Entonces, dice, la séptima copa se vacía en la atmósfera. Esto ya conversamos un poquito, una fuerte voz en el cielo dice, hecho está, ya se acaba, ¿no? Apocalipsis 16:17, la séptima copa produce relámpagos y ese terremoto muy fuerte, ¿no? Hablamos de los truenos, estaba viendo la diferencia, ¿no? Entre el trueno y el relámpago. Trueno es el sonido que causa, pues, es como una voz, ¿verdad? Como que Dios está anunciando, ¿no? Está advirtiendo, está llamando, ¿no? Hasta el último, para que la persona reflexione y lo reconozca, ¿no? Pero no hay apertura, ¿no? El ser humano, ya cuando llega a ese nivel de endurecimiento, no importa qué vean, porque esto ya son milagros. Era como en el caso de Faraón. Los milagros no están diseñados para cambiar al ser humano. Los milagros el impacto es temporal, ¿no? En el momento que ve el milagro, la persona dice, wow, se admira, ¿no? Pero no tiene el poder de cambiar el corazón. Eso solamente es la palabra de Dios siendo recibida en un corazón sensible a la palabra, de verdad. El milagro, por eso dice que los milagros no están hechos para el creyente. El que cree no necesita ver, están diseñados para el incrédulo, pero aún así eh, no doblegan su corazón, ¿verdad? Es algo que a veces uno ora mal porque dice, Señor, muéstrale tal vez a través de un milagro que tú eres Dios, pero lo más poderoso para alguien es escuchar la palabra, porque la palabra,
a través de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y es el Espíritu Santo el que trabaja a través de la misma palabra, convenciendo, abriendo los ojos a la verdad. La palabra es lo que tiene el poder para convencer, redarguir es la palabra, ¿no? Llegar hasta lo más profundo del alma, ¿no? El espíritu es como una espada que atraviesa lo que nosotros no podemos ver, convence a la persona. Y aquí vemos la realidad, ¿no? Al fin Dios muestra grandes eventos apocalípticos, climáticos, ¿verdad? Milagros. Y la gente dice que no, dice que no, no cambiaron, no blasfemaron el nombre del Señor. Así que, ¿qué, ¿de qué nos libra el Señor? Vamos ya para concluir. Hemos visto que nos libra de de pasar por estos juicios. Aquí, perdón que vaya aquí rápido, no los quiero marear, pero encuentro a Jesús en mi vida rescatándome de estas tragedias y llevándome a un lugar de protección. El que está en Cristo está sellado, está marcado para escapar, para ser librado. Así como Moisés libró al pueblo, lo llevó a un lugar de protección, la ciudad de Gosén. El Señor Jesús nos lleva a un lugar de protección también. Ya leímos en Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 11 que el Señor no nos ha puesto para ese tiempo, ¿no? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el Señor nos libra de las tinieblas, que dice por Colosenses 1 del 9 al 15 dice, por lo cual también nosotros, está hablando Pablo, el apóstol, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bonita oración, ¿no? Pablo oraba para los hermanos que estaban en Colosas, que vendrían a ser griegos en sí, gentiles, no judíos, de que ellos comprendan todo el plan de Dios de salvación, que crezcan en el conocimiento de la voluntad y la sabiduría, la inteligencia espiritual. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entender el plan de Dios en Cristo Jesús desde el principio de la creación hasta el final es una gran bendición. Poder ver la obra perfecta que Dios ha hecho para salvar a la humanidad en Cristo. Dice, eso oro para que lleguen al conocimiento de Dios, ¿verdad? Y su plan, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que es un gran amor, que Dios los llene de su espíritu para que aguanten, ¿verdad? Las tribulaciones que van a pasar, a que no se comparan con la gloria venidera. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, y aquí viene la clave. Crezcan en el conocimiento, entiendan el plan de Dios y que tengan amor y paciencia y gozo. Dice, yo quiero que se llenen de gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Verdad? Nos libra de las tinieblas, ¿no? Espirituales y las tinieblas físicas que vienen, nos libra de ese tiempo porque nos ha trasladado, ya no somos del reino, del gobierno del pecado y de la muerte de Satanás, pero el Señor nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿verdad? El Señor, por la gracia de Jesús, ¿verdad? Nos ha dado otra posición, ¿no? Ya no de enemigos de Dios, de blasfemos como antes, ¿no? Ahora somos hijos del Señor y le pertenecemos a Él, nos ha redimido. También el Señor nos libra no solamente de las tinieblas, pero también nos ha librado de la muerte. Y ese es el último
punto de este estudio de paralelismos, de tipologías, en este caso las plagas de Egipto con las plagas que vendrán al mundo. Jesús nos libra de la muerte. 2 Corintios 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Verdad? Es un nuevo cuerpo, una nueva, un nuevo, lo denomina no un tabernáculo, no algo que se deshace, sino un edificio. El Señor ha preparado eso para nosotros, los creyentes en Jesús. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Este mundo no es nuestro hogar. Cada vez añoramos, ¿verdad? Estar en un lugar donde ya no haya pecado, no haya confusión, caos, no haya muerte, no haya dolor, no haya sufrimiento. Y eso es lo que el Señor ha prometido. Así como Moisés saca al pueblo, igual el Señor ha prometido sacarnos de este mundo de pecado y de dolor y de muerte y revestirnos en una habitación celestial, darnos una nueva eh, composición física y espiritual. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este cuerpo de muerte, añoramos ser revestidos, que va a ser en ese evento que se conoce como el rapto, ¿no? El cambio es los que vivimos, seremos transformados y los que, si el Señor todavía no viene y llegamos a morir, serán resucitados, ¿verdad? En cuerpos diferentes, ¿verdad? Que pueden tener acceso a la presencia de Dios, cuerpos sin pecado, ¿no? Versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Me gusta siempre cuando escucho esa palabra, las arras es el anillo, ¿no? El Señor a la novia de Cristo le ha dado un anillo de compromiso y ese anillo es la presencia del Espíritu de Jesús. Cuando el Señor Jesús venga en los aires, va a buscar a su novia. ¿Quién tiene el anillo? ¿No? De compromiso, la presencia de su Espíritu, el que nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús y nos sella, dice, tiene las arras. El Señor nos ha dado esa garantía, ¿no? De que viene por nosotros. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Vivos o muertos somos del Señor, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que, aquí se me cortó, lo que haya hecho en vida, es lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el Señor nos ha protegido a través de su muerte, de su resurrección, nos garantiza la victoria a través de su presencia, a través de su palabra. Dios es fiel y Él no falla a su palabra. Así que vemos esta gran revelación de Dios a través de su palabra, ¿no? El plan de redención, el plan de salvación, el plan de protección, el plan de restauración, el plan de victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre las consecuencias del pecado. Es una promesa maravillosa la que el Señor nos ha dado a través de nuestro Señor Jesús, de escapar de las cosas que vienen y de ya no pertenecer a Satanás, al mundo. Hemos sido trasladados al reino de nuestro, dice el Padre, de su amado Hijo, ¿no? Así que en realidad podemos estar confiados, dice la palabra. Dice, aunque deseamos ser revestidos, aunque deseamos ya estar con el Señor, es hasta que Él
¿verdad? Es su voluntad, el tiempo es del Señor, Él sabe hasta cuándo da oportunidad a este mundo. Pero el llamado es también para los que todavía no tienen al Espíritu de Cristo, los que no han reconocido al Señor Jesús como el único Salvador, el Rey, a los que no han visto el plan perfecto de Dios desde la creación, cómo quiere Él recuperar su creación, cómo quiere salvarnos de la muerte, de las consecuencias de nuestros desvaríos, porque el hombre es egoísta y va a llegar el punto en que ya es un caos, no hay tiempo, no hay retroceso, ¿no? La maldad, el pecado va a llegar a la cima, ¿no? Y eso va a traer consecuencias de dolor, de muerte, de guerra, de destrucción. Y el Señor Jesús, pues es nuestro libertador. Y ahí está en toda la palabra, ¿no? A través de personajes, de historias, de eventos, apuntando a Jesús. Él es más, un profeta más alto que Moisés, dice la palabra. A él decía Moisés, oíd, a él, pónganle atención a lo que él ha hecho y lo que él enseña, ¿no? Así que nuestro llamado es de que es todavía tiempo, es tiempo de rendirnos al Señor. Si no tiene usted al Señor Jesús en su vida como su Salvador y el Señor, el Rey de Reyes que pronto viene, hoy es el día de salvación, dice la palabra, que no debemos de dejar para mañana esa decisión, porque no aceptarlo es decidir. Hay gente que dice, yo voy a pensarlo, voy a decidir mañana, y dice, no quiero tomar una decisión. En el momento que dice eso, ya tomó una decisión de rechazar. Y eso es muy peligroso, ¿no? El Señor todavía en su misericordia nos ha dado un día más para alcanzarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios, si lo tenemos, pues vivimos confiados, seguros, agradecidos al Padre por su gran misericordia de hacernos escapar de estas cosas que vienen. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Y si usted desea hacer un compromiso con el Señor, dígaselo al Señor con sus propias palabras, que salga de corazón a rendirse a Él. Así que vamos a orar y a terminar el estudio. Señor amado Padre, gracias porque tú eres un Dios verdadero, justo y bueno, Señor, porque nos dices la verdad de lo que va a pasar, de lo que ha pasado y lo que pasará. Tú nos revelas en tus escrituras acontecimientos que ya nosotros lo vemos para el pasado. Para mucha gente miles de años atrás era para su futuro y nosotros sabemos que se cumplió la venida del Mesías. Señor, gracias porque eres fiel a tu palabra, Señor, y podemos estar seguros que lo que falta que se cumpla, se cumplirá. Señor, que tú eres un Dios verdadero, justo, santo, poderoso. Señor, tu palabra es verdad. Gracias, Padre, porque has tratado de muchas maneras de prevenirnos, de anunciar cómo tú nos quieres salvar, libertar del pecado, de la muerte, de las consecuencias, de la maldad, del pecado. Señor, no, por eso los ángeles y tus santos cantaremos, Señor, que eres santo, 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 justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor? Porque has hecho todo lo necesario, Señor, para rescatarnos. Padre, te bendecimos por tu gran misericordia en Cristo Jesús. En Él, Señor, nos has dado perdón de nuestros pecados, Señor, nos has dado esperanza, nos has dado consuelo, Señor, nos has dado vida. Señor, tenemos la promesa de tu venida, Señor, tu rescate. Señor, gracias por darnos tu presencia que nos sella para ese día, Señor. Gracias por todas tus bondades, Señor. Pedimos, señores, que tú toques los corazones de los que faltan, Señor, y que los traigas al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, escucha sus oraciones de arrepentimiento y de entrega, Señor.
abrázalos, Señor, recíbelos como es tu promesa, que tú dices que a todos los que reciben a tu Hijo, les das el poder de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por ese milagro, ese cambio que haces en la mente y el corazón. Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Abrazos a todos, a hermanas que nos escuchan, que nos sintonizan. Que el Señor las bendiga. Adelante con Cristo.